Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero ahora darles la bienvenida a las personas que nos ven desde YouTube en este momento, que se integran. Estamos muy contentos. Como lo decía el anuncio, hoy queremos hablar de el poder de la escucha. Y este título daría la idea como de que un espía está oyendo los secretos de otra nación y eso le da una ventaja. Pero no es de eso lo que quiero hablar, sino estamos hablando de un desarrollo que para nosotros es una serie fija que se llama La Senda hacia Pentecostés. Y en la Senda hacia Pentecostés, nosotros año con año hacemos un desarrollo, procuramos hacerlo distinto. Y el desarrollo que estamos haciendo este año es de cómo vivir el poder de Dios. Por eso nuestro tema va a aterrizar en el poder de escuchar a Dios. Pero yo quería captar su atención y la atención de las personas que nos sintonizan en el poder de la escucha, pensando que la escucha tiene un poder en sí mismo. Sin embargo, quiero partir de que nosotros, los creyentes, entendemos que el poder es Dios. Dios es el poder. Todo lo demás, nosotros no podemos como causar algo, en función de salvación lo digo, ¿verdad? Sino que el poder es inherente a Dios, es la palabra que no se me venía. El poder es inherente a Dios y nosotros como humanos podemos recibir la autoridad de Dios. Un poco de eso quiero que veamos. Así que vamos a analizar dos pasajes que nos hablan y nos trasladan un poco esto que estamos tratando de decir. El primero está en Romanos capítulo 10, versículo 17, y es un pasaje bastante conocido, pero que yo lo he traducido de una forma bíblica y espero poderme dar a entender. Cuando digo bíblica me refiero al contexto lingüístico, cultural que está en la Biblia, que es como a nosotros nos gusta verlo y no acoplándolo a lo humano. Por eso es que leemos ahí, dice, así la fidelidad. En la mayoría, si usted chequea sus Biblias, ahí va a decir la fe. Pero la fe nosotros la tenemos concebida y es así como la capacidad de creer, como la capacidad de concentrarnos mentalmente. Pero no es de lo que está hablando la Biblia. La Biblia, cuando le han traducido a usted la palabra fe, está hablando de un concepto muy distinto y voy a tratar de encapsularlo en pocas palabras. Es un concepto educativo en donde Dios nos va enseñando y nos va instruyendo para ser como Él. Eso es la fe. Pero eso no suena como la fe. Por eso prefiero traducirlo la fidelidad. La fidelidad. Así que cuando usted lea especialmente en el Evangelio la palabra fe, usted no se imagine que tiene que creer. No se imagine eso, por favor. ¿Qué es lo que nos imaginamos? Usted tiene que conectar que eso se refiere a un aprendizaje que usted tiene que llevar en un caminar diario para ser cada vez más como Dios. Entonces el apóstol que está hablando del anuncio del mensaje aquí dice, es así pues, la fidelidad, es decir, la instrucción, el desarrollo bíblico, la progresión que Dios nos da es, en su Biblia dice viene, pero eso no está en el original, por eso yo se lo coloqué solo así, es, o en su traducción, perdón, es de lo oír. La fidelidad, que es la educación divina, que es un proceso, es, dice, del oír. Es, y en ese sentido sí que tiene mucha lógica poner viene.
Pero la fidelidad es del oír. Y ya vamos a descubrir que mucho más que oír, la palabra que debemos de conectar aquí es escuchar. Ya va a ver por qué. Ahora, ¿escuchar qué? ¿Oír qué? Bueno, la Biblia misma da la explicación. El oír desde o por medio de la palabra de Cristo, dice la traducción. Pero el original dice el rema del Mesías, el rema del Cristo, el rema del Mesías. Y la palabra rema es una palabra curiosa. En primer lugar, ¿qué piensa usted cuando oye rema? Bueno, yo pienso en el mar, en el lago, estar remando, ¿verdad? Un remo. No es eso. En segundo lugar, hay una estación cristiana que también se llama así, probablemente inspirada en esto. Pero en el mundo cristiano en el que yo crecí, distinguía la palabra griega logos de la palabra griega rema, en el sentido de que logos era como lo que se decía y rema era lo que yo entendía. Cuando algo se me hace rema, decían. Yo lo oí mucho. Es que se me hizo un rema. Bueno, eso no es así. Eso es falso. Eso no es así. Quítese eso de la cabeza, por favor. ¿Qué es un rema? El rema es lo que traduce una palabra hebrea que quiere decir promesa. Los remas son las promesas de Dios. Así que la fidelidad, es decir, la instrucción, el camino que Dios quiere que yo me vaya movido, viene de oír, no cualquier cosa, de oír las promesas de Dios sobre mi vida. Las promesas de Dios sobre mi vida. Ahora yo quiero que usted también conecte algo. Cuando yo desde esta perspectiva digo promesas, no me refiero en ningún momento a las promesas que yo siento que Dios me está diciendo hoy, a que Dios me dice que voy a tener un carro nuevo, una casa nueva, un novio nuevo, una novia nueva, una alfombra nueva. No me refiero a eso. Me refiero a las promesas que Dios mismo dio y que están escritas en su palabra. Es de lo que yo estoy hablando. Y es lo que implica la palabra rema. Son las promesas que Dios ha dado. No es lo que yo me imagino, ni lo que yo necesito, ni lo que yo me atrevo a creerle a Dios. Eso es otra cosa y lo vamos a poner en otra prédica. Pero la prédica de hoy, un rema, es una promesa que Dios ha dado escrita, cuya mayor cumplimiento es la resurrección de los muertos, la vida eterna, la salvación. El hecho de que Dios mismo haya venido y haya enviado una porción para estar en nosotros, nos debería de dar a ver que sí, esta vida es importante que comemos, que vestimos, es bueno si usted tiene la oportunidad de viajar, que viaje, que tenga metas para viajar, es bueno que usted haga muchas cosas, que provea para su familia, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que esas cosas son temporales y que las promesas de Dios tienen una característica, son eternas. Otra característica tiene es que no dependen de mí. Yo no tengo que creer una promesa para que se me cumpla. Eso es gnosticismo. Es muy bien serio. No. Si Dios me prometió algo, y por eso me refiero a las palabras escritas, es que Dios me lo va a cumplir, aunque yo sea un ingrato, aunque yo sea un atarantado, aunque yo no me comporte bien. Pero si Dios me prometió algo, si Dios estableció una relación para mí de ser su hijo, esa es una gran promesa. Él se va a asegurar de que así sea. Él me va a guardar, Él me va a buscar, Él me va a guiar. No depende de mi desempeño. Depende de Él, porque el quien empeñó su rema, quien empeñó su palabra, fue Él. Yo no puedo entorpecer eso, Dios lo va a hacer, especialmente en función de salvación. Muy bien, espero que eso esté claro. Entonces repito, la fidelidad, que es la vida en Cristo Jesús, la vida en el Mesías, viene, que es la expectativa, dicho sea de paso, que Dios tiene de nosotros, sus hijos. Esa fidelidad
viene de aprender a escuchar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y esas promesas están descritas, explicadas en su palabra. Y digo algo, Dios siempre va a tomar responsabilidad de lo que Él prometió, no de lo que yo entendí. Me voy a entender qué es eso, ¿verdad? Dios es responsable de hacer cumplir lo que Él dijo que iba a hacer y no lo que yo entendí. Por lo tanto, la fidelidad es la que me aclara a mí qué fue lo que dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? Esa es la primera porción que vamos a ver y es como una introducción. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo 28. Y Marcos 12 es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay ciertas creencias y sectas religiosas de los judíos, no solo es una secta, pero en este momento hay 2 y hasta 3 que están probando a Jesús. Le están hablando de decir, mira, quieren probarlo, quieren ver si está bien pagar impuestos. Hay uno que Jesús dijo una parábola hablando de los labradores malvados. Y en esa parábola él mencionó a un padre y mencionó a un hijo. Y entonces en ese contexto se le acerca un fariseo. Y el fariseo, vea lo que dice, versículo 28, dice, cuando uno de los escribas, era escriba. Los escribas eran fariseos, pero aquí es escriba, entonces no quiero pervertir eso. Se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que Jesús les había contestado bien acerca de la resurrección, es decir, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Ahora, quiero que reformulemos qué quiere decir la palabra mandamiento. Porque en el siglo XXI siglo XXI, entendemos los mandamientos como las obligaciones, como el dar la talla a Dios. Eso es más o menos como se entiende un mandamiento. Y tomo, por ejemplo, el mandamiento de honrar padre y madre. No importa que el padre o la madre sea una belleza, decía yo en mis tiempos, hay que honrarlo. Entonces es una imposición, es una obligación, y eso se siente cargoso. Y cuando nos imponen algo de cualquier índole, le quiero recordar que hace muchos años, cuando yo era de la edad de ir a hacer campamentos, no de organizarlos, sino de ir a hacerlos, fui a un campamento de la iglesia donde me congregaba, no existía esta iglesia. Y se cometió, a lo que a mi parecer era una injusticia en ese campamento. Usted sabe, yo no sé por qué yo soy tan competitivo. No me gusta perder, odio perder. No sé si a alguien le parece bien. Hay gente que no le importa, pero a mí yo lo detesto perder. Así que yo daba mi mejor esfuerzo, estamos haciendo competencias y se cometió una injusticia. A todas luces. Y yo enfrenté al director a la persona que estaba cometiendo la injusticia, según mi parecer, y le dije, eso no está bien por esto, esto y esto. Y él me dijo, sí, pero así es. Entonces yo fui con el encargado y le dije, mire esto, pues mire, usted tiene que someterse, fue lo que me dijo. Usted se tiene que sujetar. Ya ve usted que hay iglesias que hablan de la sujeción y el sometimiento, que se saca un poquito de contexto. Así que yo me rebelé y escribí esta canción que dice, yo soy rebelde porque esa la canté y esa la escribí yo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad y la percibimos injusta, nos rebelamos. Con los mandamientos pasa algo así, nos rebelamos. Pero es que la Biblia nunca ha hablado de un mandamiento. La palabra original es un rasgo de la personalidad de Dios. Cuando usted vea mandamiento ahí, realmente se está refiriendo a un rasgo de cómo Dios es. ¿Por qué hay que honrar a los padres? Porque son socios con Dios. Es algo que Dios puso. ¿Por qué no hay que robar? Pues es muy simple, porque Dios no roba.
es un rasgo de Dios. Es un rasgo de Dios. Y esto en el mundo educativo, que me ayuda a mí ponerlo desde esa perspectiva, tiene una palabra, es una competencia. Ahora vamos a distinguir una competencia de una competición. Si yo le digo a Javier, que está ahí ahora mismo, que venga acá y vamos a hacer una competición de un pulso, no lo voy a hacer porque me puede ganar y entonces me daría vergüenza. Pues eso es una competición, a ver quién gana. Ahora una competencia es una habilidad. Cuando usted fue a la escuela, a usted le dijeron, mire nene, en su primer año tal vez, haga un palito así, póngale una chibulita arriba y eso se llama la letra I. Y usted dijo, I, diga I, decíamos de niño. Palito, chibolita, I. De tal forma que cuando terminó el año teníamos la competencia de poder entender qué era la I, probablemente la C, probablemente las demás palabras. O sea, son rasgos que vamos aprendiendo y que vamos desarrollando. Los mandamientos son los rasgos de la personalidad de Dios. Así que lo que este hombre le está preguntando a Dios mismo es, mira, de todos tus rasgos, de toda la forma como yo puedo vivir en la fidelidad, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que debo de vivir? ¿Cuál es el que debo desempeñar? ¿Y por qué está haciendo esto? Porque le ha escuchado que ha hablado de un padre y ha hablado de un hijo. Eso lo acaba de hacer en el mismo capítulo 12. Ese es el contexto. Y él quiere saber de qué se trata esto. Porque, óigame, en el primer siglo había una secta que predicaba que había un Jehová Junior. Le llamaban Metatron. Eso usted no se lo tiene que aprender, pero si usted oye la palabra Metatron, probablemente viene de ahí y es hechicería. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, él quiere saber si él es de esa secta del Jehová Junior. Por cierto, escuché a un pastor decir, si mi papá es Jehová y yo soy su hijo, entonces yo soy, no lo dice. Tenga cuidado, herejía. Nosotros somos humanos, Él es Dios. Él es Dios. Muy bien. Lo digo nada más por el contexto. Así que le pregunta a Dios mismo, de todos tus rasgos, aunque él no entienda que sea Dios, pero es Dios, Jesús es el Dios, de todos los rasgos le dice, ¿cuál es el más importante de todos? Y Jesús le contestó. Jesús respondió, el más importante es, o sea, todos son importantes. Lo que está hablando es del más importante. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra que yo quiero reforzar ahora mismo es que la competencia más importante es aprender a escuchar. Escuchar. Fíjese, cómo es de poderoso, cómo es que el poder de Dios se manifiesta en nosotros de tal forma que la forma más o la competencia de Dios que más nos ayuda a nosotros a caminar dentro de su palabra es aprender a escuchar. Ahora no es cualquier escucha, es lo que Pablo había dicho, el rema de Dios, las promesas de Dios. Y dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor es uno. Lo está diciendo Jesús, que es el único Dios que ha venido a la tierra. Él está diciendo, el Señor es uno. No se lo ha revelado a él, sus discípulos sí lo saben, se lo está diciendo, Él es uno. Ese nombre no se puede profanar, eso no se puede cambiar de ninguna manera, sino que el Señor es uno, es uno, es uno. Esto está reforzando lo que había estado escrito en Éxodo 20. Vamos allá, Éxodo 22 dice, yo soy el Señor, ahí está el nombre del Señor, transliterado al castellano, YHWH,
ese nombre que nadie sabe cómo se pronuncia y cuando le digan a usted que ya descubrieron, le han mentido. El nombre no se sabe cómo se pronuncia. Esta Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce como Señor, pero yo se lo puse ahí para que usted tenga conocimiento de causa. Yo soy el Señor, tu Dios, tu Elohim. Hay personas que empiezan a estudiar los módulos discipulados, entonces ya saben de qué nos referimos con eso, o van a empezar a saber. Lo invito, todavía se puede meter. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se está identificando y lo que le dice es: no tendrás otras deidades delante de mí. No tendrás otras deidades delante de mí. La palabra escuchar en hebreo se dice shema. Shema. Escuchar en hebreo es shema. Ese es un imperativo. Shema quiere decir escuchen, escucha, escucha. Y tiene tres implicaciones. Estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando del castellano. Número 1, shema, escuchar, quiere decir que tú estás en tu mundo caminando, viviendo, y de repente Dios te da un rema, una promesa, su palabra, un llamado a tu corazón. Oye, escucha Israel, escucha Visión de Fe. Eso quiere decir atender. La primera acepción de Shema, de escuchar en hebreo, es atender. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en tantas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tantas voces. Vivimos en un mundo de tantas situaciones, de tantas circunstancias. Todo el día estamos siendo bombardeados, que hay que hacer, que no hay que decir, como de esto, que ahora con las redes sociales incluso es mucho más de lo que nosotros vivimos cuando no teníamos teléfonos inteligentes. Porque la información está tan cerca, está tan disponible, y eso no lo veo yo como algo malo, al contrario, eso es algo bueno, pero el mandamiento te llama a atender. Por eso cuando vengas a la iglesia, tómate ese tiempo para realmente atender. No estés pensando en las muelas del gallo, no estés hablando por teléfono. Si puedes evitar que te hablen, que te digan. ¿Por qué? Porque el mandamiento es atiende. Dios te quiere hablar, atiende. Entonces es atender. La segunda cosa es enfocar. Enfocar. La segunda cosa que quiere decir Shema es enfocar. Entonces no solo atiendes, sino ahora tienes que enfocar qué te están diciendo. Y la tercera cosa es desempeñarte. Le voy a decir algo. La Biblia nunca, no, lo voy a decir de otra forma. El verbo obedecer no sale en la Biblia, sale en las traducciones y muchas veces es este verbo, pero no sale en la Biblia, sale escuchar y tiene esas tres implicaciones. Ahora, con el permiso de mi hija, hoy tuvo su debut como cantante. Mi hija Stephanie tocó el piano y cantó. Vamos a imaginar que los hermanos de alabanza están aquí arriba todavía. Gabriel está tocando aquí con su guitarra. Javier, hoy teníamos 3 instrumentos, está en la batería y Stephanie estaba allá. ¿Cómo funciona el verbo escuchar en hebreo? Funcionaría de la siguiente manera. Estoy hablando, ahora me quiero enfocar en el canto de Stephanie, aunque se chivee, aunque la ponga roja. Pero me ayuda el ejemplo. Entonces usted estaba oyendo todo el grupo acá que estaban cantando. ¿Cuál fue la simplemente gracias, mi Señor Jesús? Gracias. Perdone que yo no mucho canto bien. Simplemente gracias. Pero Shema sería atender. Bueno, están cantando. Enfocar. Yo quiero enfocarme en la voz. Entonces logro enfocarme en la voz como lo está cantando. Pero la tercera cosa que incluye es, tengo que aprender para hacerlo así. Tengo que aprender para hacerlo así. Si usted quisiera
y esto funciona en toda la vida. Atender, enfocar, ¿qué es lo que me están haciendo? Ahí podemos poner entender también. Atender, entender y practicar. Practicar. Así funciona la Biblia. Así funciona la Escritura. Así llegamos a las promesas. Él lo va a explicar. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu nefesh y con toda tu fuerza. Ahí le puse una palabra hebrea, se me fue la onda. Perdone. Amar. Amar. En el contexto de escuchar, porque ha dicho, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que está. En el contexto de escuchar, amar es atender, enfocar y practicar los mandamientos. Jesús dijo, Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar no es decir, amar no es cantinear, eso tiene su lugar, está bien. Amar no es el 14 de febrero, mandar un corazoncito, no, eso según la Biblia, que usted se lo haga a su cónyuge, vaya y venga. Pues estoy hablando según la Biblia. Según la Biblia, amar es el final de escuchar, porque es hacer, es hacer, es hacer. Amar es hacer. Si me amáis, guardarán mis competencias, dijo Jesús. Muy bien, corazón se refiere a las emociones, se refiere a la mente, a los pensamientos, a la conciencia, a todo lo humano que somos que no logramos ver. Nefesh, que es lo que traduce en alma, se refiere a la respiración, se refiere al cuerpo. Y fuerza, fuerza. Vaya que tengo dinero. Fuerza se refiere al dinero. Fuerza se refiere al dinero. O sea que Dios está pidiendo que seamos obedientes con Él en todo lo que pensamos, sentimos, analizamos, etcétera, etcétera. En todo lo que realizamos con nuestro cuerpo y en todo lo que producimos. En todo lo que producimos. Ese es el primer mandamiento. Por lo tanto, el poder de la escucha no es escuchar en sí mismo como lo hacen los negociadores, eso está muy bien. O como nos pasa a nosotros los esposos. Cuando estamos en una discusión con la esposa, nosotros decimos cosas y de repente se saca el 7 de marzo del 2003. Tú dijiste tal y tal. Y yo qué sé que había dicho. Ella estaba escuchando. Yo estaba alegando. ¿Verdad? Y eso da un poder. Porque cuando a mí me dicen, tú dijiste que ibas a hacer tal cosa y no la hiciste, ya perdí. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del verdadero poder que se da de aprender a escuchar a Dios. Pentecostés representa la materialización del poder de Dios en nuestras vidas. Y un punto importante para vivir dentro de ese poder es aprender a escuchar lo que Dios está diciendo en su palabra. Ese es el tema. Ese es el punto de hoy. Aprender a escuchar lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la fidelidad, porque ese es el camino de la salvación, porque ese es el camino que Dios ha marcado para nosotros. Y por último, porque no se engañe nadie de nosotros, Dios no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Lo va a cosechar.
Por eso es que hemos partido mal desde ver las promesas de Dios. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Entonces me va a portar bien para que Dios me bendiga en esto. Mal enfoque. Yo voy a escuchar a Dios y voy a empezar a guardar su palabra. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Porque Él es el justo, Él es el que sabe lo que nos conviene, Él es el que sabe lo que debe de permitir en nuestra vida y lo que no va a permitir. Él lo sabe. ¿Y sabe qué? No hay fe, y ahora sí lo digo, no hay fe más grande que aquel que aprende a confiar en lo que Dios permite y en lo que Dios evita en su vida. En el desempeño de Dios en nuestras vidas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y ese poder va a llegar incluso a levantarnos de la muerte si así ha sido. El poder de Dios es el poder de su palabra, es el poder de la resurrección para la vida eterna. No nos cansamos de decir esto. No nos cansamos de decir esto. Y está bien, aquí hay que luchar, aquí hay que esforzarnos, pero hermano, haga de su prioridad en la vida eterna. Yo no le digo que aquí no hay que echar punta, aquí hay que echar punta, hay que esforzarse. Yo soy amigo del esfuerzo. Ahí les tengo el pie en la nuca a mis hijas para que den lo que tienen que dar en la U y que soy amigo del esfuerzo. Aquí hay que esforzarse, aquí hay que sudar la camiseta. Lo que no hay que hacer es descuidar lo eterno, porque lo eterno es más importante para Dios. No descuidemos lo eterno. Vamos a orar. Vamos a orar. Lo eterno, lo que está escrito. Lo eterno es lo que está escrito. Lo eterno es lo que está escrito. Mientras usted cierra sus ojos, yo quiero pedirle que usted por favor tenga un momento de meditación. Jesús fue claro con respecto a su palabra. Son sus promesas, son los remas de Dios. Empiezan en Génesis 1. Génesis 1 ya nos habla de Jesús. Lo que pasa es que tradujeron principio, pero ahí está hablando de Jesús. El Reshit de Dios es lo visible, la cabeza de todo lo creado. No como creado, sino como creador. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Querida iglesia, queridos hermanos, no nos olvidemos de la palabra de Dios, no nos olvidemos de las cosas eternas, no nos olvidemos de que cada vez que escuchamos una competencia divina, eso nos da un poder más allá de lo que podemos imaginar. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque has compartido tu palabra con nosotros, porque la has dado. Señor, sabemos que vivimos en un mundo de necesidad, de engaño, de decepción. Señor, sabemos que la serpiente antigua envolvió a este mundo en muchas mentiras que quieren quitar de nuestra vista lo eterno. Pero hoy, Señor, permítenos escuchar tu voz siempre en tu palabra. Permítenos volver a la Escritura como la prioridad de nuestras vidas. Permítanos hacer el tiempo para estudiarte, para comprenderte, en medio de todo lo loco que es este mundo y todo lo que nos toca hacer. Permítenos, Señor, tener conciencia de que sigues hablando
Y seguirás hablando siempre, cada vez que abra tu palabra, cada vez que lea la escritura, seguirás hablando. Ayúdanos a tener conciencia de eso, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nada más que escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría Llorar o reír, estaría rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, te damos gracias porque te has revelado. Has decidido compartir tu autoridad con nosotros por medio de tu palabra, por medio de seguirte expresando. Ayúdanos a conectar, Señor, que todo lo que está allí es para empoderarnos de alguna forma. Que muchas de tus competencias, Señor, o más bien dicho, que todas tus competencias tú las dejaste para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, Señor, antes de tratar de solventar nuestra vida desde otra plataforma. Ayúdanos a vivir dentro de lo que tú has dejado como el mapa de vida. Ayúdanos a comprender, Señor, que aunque fallemos, tú siempre, Señor, vas a estar dispuesto a perdonarnos, pero que tienes cada vez más una mejor revelación y entendimiento de tu palabra, para que cada vez vayamos perfeccionando nuestro caminar en esta vida, para que se cumpla esta palabra que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. El primero es una luz muy tenue, pero poco a poco, Señor, que vamos teniendo claridad en ti, vamos viviendo y nuestra vida mejora en esta tierra. Pero también, Señor, empezamos a acumular tesoros para el mundo venidero. Ayúdanos a vivir, Señor, con la conciencia de que hay una vida después de esta vida y que no debemos de olvidarla. Y que cada competencia, cada mandamiento tuyo que cumplamos, Señor, el honrar padre y madre, no solo se va a premiar en esta vida, pero tú la vas a premiar cuando tú regreses. Y para cuando vivamos la vida sin fin,
Gracias por haber venido, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Señor, en medio de cada circunstancia y situación que mis hermanos puedan estar atravesando, yo te pido que te reveles, Señor, que reveles tu palabra a ellos, que reveles qué estamos quebrantando de tu palabra, y que por la fuerza y el poder de Espíritu Santo en nosotros podamos hacer la corrección y podamos vivir en bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es un momento para hacerlo. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que luego nos busques para dejarnos un comentario. Si estás aquí en la sala, que después nos busques para poder compartir contigo. Señor, yo reconozco que soy humano y como humano soy pecador y necesito un Salvador. Hoy sigo tu voz para poner mi confianza en ti, para ser mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo confieso esta mañana que tú viniste en carne, moriste, pero 3 días después resucitaste y hoy estás sentado en el trono de la majestad. Ayúdame a seguirte, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quédate, queremos hablar contigo. Si lo hiciste por medio de las vías del Facebook o de YouTube, déjanos un comentario, queremos apoyarte. No importa dónde vivas, no importa si vives en otro país, queremos apoyarte. Y queremos escuchar al Señor. Y vamos a terminar diciendo eso: no podría. Gracias, Señor. Ahora yo quiero pedirte, para terminar este ejercicio espiritual, que tú escuches la voz de Dios confirmándote su palabra en tu corazón. Que puedas escuchar la voz de Dios confirmándote. Dios no te va a revelar algo que no está en la Biblia. Te va a confirmar lo que está escrito. Yo quiero que el Señor te confirme esta mañana a tu corazón que te ama, que eres una hija, que eres un hijo, que está contigo, que no te va a abandonar, que está escrito: el que empezó la buena obra será fiel en concluirla. ¿Sabes cuándo va a concluir eso? Cuando Él venga, cuando Él regrese. Yo quiero que escuches la voz de Dios esta mañana diciéndote: eres mi hijo, eres mi hija, yo estoy contigo, yo te voy a sacar adelante. Ya te adopté, yo te adopté, yo te adopté. Gracias, Señor, gracias. Qué poderoso es eso. Qué poderoso es cuando Dios se revela a nuestra vida desde su palabra y nosotros lo conectamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermoso tiempo, buen tiempo. Quiero despedir a las personas que nos han sintonizado esta mañana. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy.